Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar con el 428b. Vamos a cerrar el tema del límite de una función con un tema que es sobre límites, pero que ya tenemos cierto antecedente por el tema de evaluación de funciones. Y vamos a programar el primer examen parcial de este segundo periodo, que sea referente al tema de límites nada más. Tendríamos clase 428b. Tendríamos clase el lunes, pero seguramente el lunes irán a suspender por el 10 de mayo. Entonces el examen lo haríamos el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana, referente a los límites nada más a los límites. Hemos visto de diferentes tipos de límites. Ya hicimos un pequeño repaso en la clase anterior, sin embargo vamos a contextualizarlo previo al examen. Primero vimos los límites que se les llaman directos, donde no hay divisiones ni raíces y donde se pueden resolver directamente sustituyendo el valor al cual tiende la variable en la función. Por ejemplo, si yo tengo x cúbica menos 3x cuadrada más 1, cuando x tiende a menos 1, no hay tanto problema porque no tenemos divisiones, no se hace una división entre 0, pues. Así que eso facilita bastante las cosas. Sustituimos por cada x que yo encuentre un menos 1. Me quedaría menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 al cuadrado es un 1, más 1. Menos 1, menos 3, más 1. 1 menos 1 me queda 0 y el resultado sería menos 3. Menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, más 1. Menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1. 3 por menos 3 por 1, menos 3. Ese sería el tipo de límites que les llaman directos. No hay ningún problema porque no genera una división entre 0. Sin embargo, hay límites que cuando intentas hacer eso, te resulta una indeterminación o una división entre 0. Por ejemplo, el límite de 27x cúbica menos 8 entre 9x cuadrada menos 4 cuando x tiende a 2/3. Entonces la primera idea que tengo es pues, resolverlo igual. Pero ¿qué pasa en el denominador? 9 por 2/3 al cuadrado menos 4. 9 por 4/9 menos 4. 9 entre 9 me queda un 1. 4 menos 4 igual a 0. Si sustituyo me va a quedar 0 en el denominador y eso pues, no está bien. Así que ya no puedo hacer esta parte y me voy a la parte de factorizar. Y digo, bueno, el numerador es una diferencia de cubos. También ya vimos muchos repasos de factorización. Factorizar una diferencia de cubos. Raíz cúbica del primer término y raíz cúbica del segundo. El cuadrado de la primera raíz más el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Ahí está factorizado una diferencia de cubos. Me voy al denominador. Es una diferencia, pero ya no de cubos, es una diferencia de cuadrados. En un binomio las dos raíces sumándose y en otro restándose. Y checamos si hubiera algún factor que fuera igual en el numerador y en el denominador para poderlo simplificar y me quede entonces una función equivalente.
y voy a sustituir ahora sí para 2/3. Si me sigue quedando 0, si después de factorizar me sigue quedando 0, la respuesta sería pues, que no existe límite, que cuando x se acerca a 2/3, el valor de y se hace infinito. Pero no sé si sea el caso aquí. 9 por 2/3 al cuadrado más 6 por 2/3 más 4. Entre 3 por 2/3 más 2. No, fíjense que no me va a quedar 0, porque 2 por 3, 6, entre 3, 2, que es lo mismo que 3 entre 3, 1, me quedaría 2 más 2 aquí. Así que ya no me va a quedar una división entre 0. Aquí me quedaría 9 que multiplica a 4 novenos más 6 por 2, 12 entre 3, 4 más 4. Me quedaría entonces 4 más 4 más 4 entre 4. Que me quedaría 12 entre 4, que es igual a, que sería su límite. No sé si tengan alguna pregunta en esos ejercicios. Estamos cerrando el tema para la siguiente vez que nos veamos, hacer el primer examen parcial de este segundo periodo. Van a ser igual que el anterior, 5 ejercicios. Evidentemente tenemos que empezar con un ejercicio como el 1 de aquí, que es directo. Uno donde tengas que factorizar. Aquí en este caso me tocó una diferencia de cubos y una diferencia de cuadrados. Puede ser cualquiera de los 6, 7 casos que vimos de factorización. Luego tiene que venir un límite donde vengan raíces. Y pasa lo mismo, intento hacerlo directo. Menos 2 más 3 me queda 1. La raíz cuadrada de 1 pues es un 1. 1 menos 1, pues 0. Menos 2 más 2, 0. Me queda 0, 0 entre 0. Y eso, pues no está bien. Así que dijimos que cuando teníamos una raíz, lo que normalmente hacemos es multiplicar por el conjugado de ese binomio que tengo aquí. Y el conjugado es el mismo binomio, pero en vez de estarse restando el 1, pues lo vamos a sumar. Para la hora de multiplicar, elevar al cuadrado va a desaparecer de la raíz y vamos a elevar el cuadrado del 1. Pero no podemos dejarlo así nada más. Tenemos que multiplicar también el numerador para que no se afecte a la función. En realidad, eso que escribí en rojo sigue siendo un 1. Cuando hago las operaciones, en el numerador la dejo indicada. Pero en el denominador, como son binomios conjugados, ya sé que es x más 3, su raíz cuadrada al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Hacemos las operaciones. Esta raíz con esta raíz me queda x más 3, menos 1. X más 2 por la raíz de x más 3 más 1. X más 3 menos 1 más 2. Y ahí me queda 1. El límite de la raíz de x más 3 más 1, cuando x tiende a menos 2, me quedaría igual a la raíz de menos 2 más 1, perdón, menos 2 más 3 más 1. La raíz de 1 más 1. Ya no me alcanzó el pizarrón. Extraño el pizarrón grande en la escuela, no podía uno expresarse así, ¿verdad?
Esto que voy a hacer no se hace normalmente, pero lo voy a hacer por la falta de espacio. Esto va a ser igual a 1 más 1 y esto es igual a 2. Tendría que seguir hacia abajo, ¿eh? No puede haber dos símbolos de igual en la misma línea. O algunas veces hago esto que tampoco es muy correcto. Entonces sí, me hace falta un poco de espacio, pero esa es la idea, que también ya habíamos visto esa parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí de los 3 ejercicios que llevamos? No. Ok, gracias por contestar. Ya no se siente uno tan solo. No, porque ahorita en otro grupo nadie, una pregunta, nada, un comentario, nada. Pero bueno, pues está bien. Por eso ya cuando alguien contesta sí, no, gracias, ya como que no se siente uno tan solo. Aunque el primer semestre de la pandemia, más clases en línea, los maestros, bueno, al menos en mi caso, me grababa de la clase y luego la mandaba. No había interacción. Ahora no digo que haya de mucha interacción, porque no. Porque mientras más avance el semestre, en los grupos de cuarto semestre se va perdiendo la comunicación, cada vez asiste menos gente, cada vez preguntan menos, cada vez hablan menos. ¿Será porque ya vieron que es muy sencillo acreditar? Tal vez aprender no. Acreditar sí es sencillo y eso lo dijimos al principio del semestre, que el menor de los problemas era acreditar, porque como no prendemos cámara ni pasamos lista y en el examen tampoco, pues alguien puede copiar todo el examen y sacar un 10 y está bien, no pasa nada, ¿no? Pero aprenderlo ahí sí ya genera cierto esfuerzo, ¿no? Y yo especialmente con este grupo tengo el pendiente porque si no nos vemos en quinto, que es lo más probable, pues sí quisiera que fueran bien preparados, ¿no? No va a ver el maestro puros dieces y luego, caray, pues aquí dice que tienen puros dieces y no saben ni derivar, ni qué es un límite, ni qué es una función, ni cómo se resuelven. Eso sería medio triste. Bien, el ejercicio 4, cuando la variable tiende a infinito, pues no puedo sustituir en la x el infinito porque no sé cuánto es infinito al cubo o infinito al cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Para resolver este tipo de límites, lo que hacemos es apoyarnos en un teorema que dice que el límite de una constante entre x elevado a cualquier exponente cuando x tiende al infinito es igual a 0. Así que el proceso algebraico de estos límites es dividir tanto el numerador como el denominador por la máxima potencia de la x, que en este caso es la x cuarta. Vamos a dividir x cúbica, 2x cúbica entre x cuarta, 3x cuadrada entre x cuarta entre x cuarta, más x cúbica entre x cuarta. Por lo tanto, ya cuando resuelvo me quedaría 2x cúbica entre x cuarta. Acuérdense que se restan los exponentes, pero el resultado queda donde está el exponente mayor. Pues eso me queda 2 sobre x menos 3 sobre x cuadrada entre 1 más 1 sobre x. Entonces checo en dónde puedo aplicar el teorema. El teorema lo puedo aplicar aquí porque es una constante entre x a la n cuando x tiende al infinito. Este también es un 0 porque tengo una constante entre x al cuadrado en este caso, cuando x tiende al infinito es 0. Aquí también tengo otro 0. Por lo tanto, el resultado sería 0 sobre 1. Que esté 0 en el numerador no hay tanto problema. El problema es que estuviera 0 en el denominador. Por lo tanto, aquí el límite es 0. Si tuviera 1 sobre 0 como resultado, entonces la respuesta sería no existe límite. Pero en este caso, pues no es así. En este caso, 0 entre 1 es 0. Y así es como resolvíamos los límites al infinito, que fue lo que nos quedamos en la clase anterior.
El último tema para cerrar los límites y evaluar en la siguiente clase y empezar ya el segundo parcial del segundo periodo y todo el tercer periodo, empezar ya con lo que es la parte conceptual de la derivada y empezar a derivar funciones algebraicas. Para cerrar el tema, tenemos unos límites especiales, que es este que escribí yo aquí. En realidad, decía, esto ya lo habíamos hecho. El último ejercicio del examen anterior decía evaluar la función para esa expresión. Y si la función era una función cuadrática, el resultado me quedaba por ahí un término que contenía la h. Y yo les decía que la h era como un incremento en la función. Ahora lo que me están diciendo es que sí, esa h se va a incrementar en la función, pero en un valor infinitamente pequeño. Tan pequeño, que se va a considerar como un cero sin que sea un cero. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a x cuadrada menos 3x más 4, por ejemplo, y me dicen evaluarlo para este límite, nosotros ya lo habíamos hecho. Habíamos dicho, bueno, primero voy a evaluar para f de x más h. Es decir, por cada x que yo encuentre aquí, la cambio por x más h. X más h al cuadrado menos 3 por x más h más 4. Luego decíamos, bueno, dice que le restes la función original menos la función original, que es x cuadrada menos 3x más 4. Y eso lo vamos a dividir entre el incremento en la función, que es la h. Yo no puedo evaluar mientras la h esté en el denominador porque h tiende a 0, entonces sería una indeterminación. Así que vamos a hacer lo mismo que el tema del primer periodo. Vamos a resolver las operaciones, vamos a reducir términos semejantes, vamos a factorizar y vamos a ver en qué termina. El cuadrado de un binomio, el cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Menos 3 por x, menos 3 por h, más 4. La función original, hay que cambiarle el signo porque se está restando. Menos x cuadrada más 3x menos 4. Entre una señal de que vamos bien si la función se anula con ella misma, es decir, x cuadrada menos x cuadrada me queda 0, menos 3x más 3x me queda 0, y 4 menos 4 me queda 0. Puros términos en h, 2xh más h cuadrada menos 3. No puedo evaluar todavía porque aquí me quedaría 0 y acá también. Factorizo. Como todos tienen la h, pues es factor común. 2x más h menos 3. Entre h. Simplifico. Ahora sí. El límite de f de x más h menos f de x entre h, cuando h tiende a 0, es igual a 2x más h menos 3. ¿Cuánto vale h? 0. H tiende a 0. Anteriormente nos quedábamos aquí. Lo único nuevo es que cuando resuelva yo todo esto y me quede alguna h, la sustituimos por 0 y entonces el resultado me quedaría 2x más 0 menos 3, que sería 2x menos 3, que sería el resultado. Y esto es lo más aproximado al concepto de derivada de una función que vamos a explicar la siguiente clase después del examen.
Maestro, entonces, ¿cuándo va a ser el examen? El próximo miércoles, Ah, sí, porque ya no tendríamos clase el lunes porque seguramente van a suspender por el 10 de mayo, creo yo. Supongo que más tarde darán el aviso. El martes no tenemos clase los martes y entonces sería el próximo miércoles. Hasta este tema, ese que estamos viendo ahorita, que ya habíamos visto, pues. Nada más le agregamos que H tiende a cero. Sería un examen similar al anterior, 5 ejercicios. De hecho, ya hicimos uno de cada uno. El primero fue directo, no factorizabas ni nada, sustituías. El segundo era para factorizar, el tercero era para racionalizar, el cuarto era un límite al infinito, y el quinto pues, es uno como este. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a suponer que en vez de una función cuadrática, me dieran una función lineal. En el examen, en vez de ponerme una función cuadrática, pusiera el maestro una función lineal. Por ejemplo, 4x más 5. Y yo, pues hasta más fácil, porque no hay que elevar al cuadrado nada. 4 por x más h más 5. Menos la función original, que es 4x más 5. Dividido entre h. Pues son menos operaciones, más rápido termina uno. 4 por x, 4 por h más 5. Menos 4x menos 5. Entre h. Simplificamos. 4x menos 4x más 5 menos 5. Me quedaría entonces, esto va a ser igual a 4h entre h. Pero yo sé que h entre h es un 1. Por lo tanto, el resultado es 4. El límite de f de x más h menos f de x entre h, cuando h tiende a 0, es igual a 4. Ni siquiera hubo necesidad de sustituir cuando h tiende a 0 porque no me quedó ningún término en h. La derivada de una función es el valor de la pendiente de una recta. Si una función es lineal, el 4 es su pendiente. Así que la pendiente es 4, que es la derivada. Les recomiendo, si tienen chance por ahí, vayan estudiando lo que es la pendiente de una recta, la ecuación de la recta punto pendiente, porque se van a ocupar cuando empecemos a derivar. Entonces sería importante ir rescatando esa parte. Entonces, si me dan a mí una función cuadrada, una función lineal, pues muy rápido. Ni siquiera va a haber término en h para evaluar. Si me dan una cuadrática, pues tendré que elevar un binomio al cuadrado, hacer las operaciones, y sí me va a quedar un término con la h, que voy a sustituir por un 0 y voy a terminar. Pero si la función fuera cúbica, por ejemplo, x cúbica más x cuadrada, por ejemplo, y me piden el límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. Aquí sí, pues tal vez me entretenga un poquito porque necesito saber cómo recordar, porque ya sé cómo se eleva un binomio al cubo, cómo se eleva un binomio
al cuadrado. Esta parte. Luego tengo que restarle la función original. Y luego dividir entre h. Pero no hay tanto problema porque ya lo repasamos en este semestre. El cubo del primero, 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, 3 veces el primero por el cuadrado del segundo y el cubo del segundo. Un binomio al cubo. Un binomio al cuadrado. El cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Aquí está un binomio al cubo y aquí está el resultado de elevar un binomio al cuadrado. Y aquí el resultado de restarle la función original. Una buena señal es que la función se anula. Este x cúbica con esta y este x cuadrada con esta. Me va a dar puros términos que contienen a la h. 3x cuadrada h, que es este. 3xh cuadrada, h cúbica, 2xh y h cuadrada. Entre h. Como todos tienen el término de la h, pues vamos a factorizarla. 3x cuadrada, 3xh, h cuadrada, 2x más h. Ya sabemos factorizar por factor común. Entre el límite de f de x más h menos f de x entre h, cuando h tiende a 0, es igual a 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada más 2x más h. Como h tiende a 0, aquí me va a quedar 0, porque 3x por 0 me queda 0. 0 al cuadrado es 0, más 0. Por lo tanto, el resultado sería 3x cuadrada más 2x. Este sería el resultado. Permítanme un minuto.
Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario final. No. No. Bien. Dale, entonces el examen vendría hasta esta parte. Hasta esta parte puede ser que les toque evaluar una función, un límite de esta forma, que venga nada más al cuadrado, que venga un cubo. Eso sí puede ser, para que lo considere, ¿no? Para que tengan mayor al pendiente cómo le va un binomio al cubo. Entonces, cualquier duda o pregunta, estamos ahí en el grupo. Y nos veríamos el próximo miércoles, le digo, porque seguramente el lunes van a suspender. Nos veríamos el próximo miércoles para hacer el primer examen parcial del segundo periodo. Que tengan buen fin de semana, cuídense. Gracias. Gracias. A ver, que estén bien, nos vemos. Gracias.